Hola, mi nombre es Cristian Estrella, alumno de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad Ciencias de la Ingeniería, carrera Ingeniería en Sistemas. En esta semana vamos a hablar el capítulo 6 de nuestro libro Metodología de la Investigación con el tema Formulación de la hipótesis. Vamos a conocer los objetivos de esta unidad y qué vamos a aprender. El primer objetivo es comprender los conceptos de hipótesis, variables, definición conceptual y definición operacional de una variable. Vamos a conocer esos conceptos. También vamos nosotros a conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis. Como nuestro tercer objetivo es aprender a deducir y formular variables contenidas en una hipótesis. Y el cuarto, responder a las inquietudes más comunes en torno a las hipótesis. Espero que el video sea de su agrado y continuaremos. A continuación, explicando nuestros capítulos, vamos nosotros a ver el primer tema, que va a ser ¿qué son las hipótesis? Vamos a conocerlas. Son la guía para una investigación o estudio que indican lo que trataremos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigativo. Y debemos formularse de manera de proposiciones. Se pueden definir la hipótesis que es el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. ¿Qué nos quiere decir las hipótesis? En resumen, nos quiere decir que son planteadas algo para probar si es cierto o es falso. Hagamos un ejemplo breve. Nosotros podemos decir, esta tarde va a llover. ¿Qué nos quiere decir aquello? Nosotros planteamos una hipótesis que decimos que esta tarde va a llover, cuando en realidad está el día claro. Pero porque vemos una nube negra, entonces pensamos que va a llover. Entonces son hipótesis que se pueden comprobar, tanto sea cuantitativo como cualitativo. Entonces se puede comprobar de las dos maneras, si es que es cierto o es falso. Bien, en nuestro segundo tema a tratar, nosotros vamos a ver una pregunta tan común que a veces nos hacemos, que en toda investigación cuantitativa, ¿debe existir una hipótesis? Bueno, vamos a aclarar esto para que es una duda que muchos tenemos, si es que ponemos o no las planteamos, qué utilidad tienen, qué importancia tienen. Vamos a ver si es necesaria que existan las hipótesis. ¿Qué nos dice el libro? Nos dice que no, que la verdad que no todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, que es el alcance inicial del estudio. Y también depende, como se mencionó, del estudio y tanto del investigador o el que está realizando ese tipo de proyecto. Les voy a mencionar un cuadro en el cual nos dice si es que debemos o no debemos formular. Pero es algo que no está establecido por tal vez unas normas o porque tiene que ser así. Simplemente es un cuadro, una guía, para que si ustedes lo encuentran, una hipótesis, la puedan plantear. Pero si es que no, no se pueden preocupar. Hagamos el alcance del estudio exploratorio. ¿Se acuerdan de los estudios exploratorio, el descriptivo, el correlacionario, el explicativo? Bien, en el exploratorio, el momento de formular la hipótesis no puede existir, como sí puede existir, pero está en sí que en el cuadro no pueden existir las hipótesis. En el descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un dato o un hecho, como les mencioné anteriormente en el ejemplo, que sea verdadero o falso. ¿Qué nos dice el correlacional? Se formulan hipótesis correlacionales. ¿Y el explicativo, que es el último? Que se formulan hipótesis casuales. O sea, que existen en sí, en el entorno, que son casuales, que siempre se van a ver. Entonces, en este caso, con los alcances de los estudios, se pueden guiar ustedes, claro, refiriéndose a su investigación, si es que tiene o no puede formular una hipótesis. En nuestro tercer tema a tratar, vamos nosotros a otra pregunta parecida a la anterior. Nos dice, ¿las hipótesis siempre son verdaderas? Bueno, como les mencioné anteriormente, depende del investigador, depende del estudio, si es que hay o no las hipótesis. Y como les mencioné anteriormente, que es un hecho verdadero o falso. Si va a llover o no va a llover. Son hipótesis que uno nos plantea, ¿verdad? Pero vamos a conocer lo que es el concepto, si es que tienen o no que ser verdaderas. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden o no serlos. Pueden o no comprobar con datos, incluso pueden ser más o menos generales o precisas, e involucran dos o más variables. Pero en cualquier caso, son las proposiciones sujetas a comprobación empírica y verificación en la realidad. Como en el ejemplo que les puse al comienzo, esta tarde va a llover. Tiene que ser una comprobación empírica que se pueda observar, se pueda en sí comprobar que es verdadera. Y es una verificación realista, que después en el cambio de hora llueva, entonces es una hipótesis verdadera.
como a la vez puede que no lleva, de hecho salga más el sol y es una hipótesis falsa. Pero sí, no hay que preocuparse si la hipótesis es verdadera o no es verdadera, y sí que tiene que estar, en este caso en nuestra investigación, que siempre lo compruebe. Más adelante vamos a conocer la utilidad de las hipótesis. Bien, vamos a conocer también en este caso, ¿se acuerdan un término que les mencioné anteriormente? Las variables. Ese va a ser nuestro cuarto punto a tratar. ¿Qué son las variables? Bien, las variables se definen como una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Este concepto se lo aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos. Una variable toma valor cuando una investigación llega a relacionarse con otras variables, es decir, forman parte de una hipótesis o una teoría. Bien, nosotros podemos conocer en este caso qué es el término variables. Es algo que puede variar, como dice la palabra, susceptible. Puede estar en sí relacionados a modificaciones constantes, en este caso pueden cambiarse, modificarse, remodelarse, porque son variables, cambian. Y como está dicho en el texto, que forman parte de una hipótesis. Que la hipótesis, como les mencioné, pueden cambiar. Pueden ser verdaderas como pueden ser falsas. Pueden estar comprobadas, en este caso empíricamente como no empíricamente. Entonces esas son las variables, tenganlo muy claro que son valores que pueden ser susceptibles, que pueden modificarse. Vamos a hablar sobre de dónde surgen las hipótesis. ¿De dónde surgen? Es una buena pregunta. Yo les voy a aclarar de dónde vienen las hipótesis. Bien, las hipótesis generalmente surgen del planteamiento del problema. Claro, es un poquito obvio porque sí tenemos nuestra idea principal, y de la idea principal podemos sacar ciertas hipótesis. A veces nos hacemos muchas preguntas de las cuales, ¿será que pasa esto? ¿Será que pasa lo otro? ¿Será que existe esto? ¿Será que podemos hacer esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Verdad? Existen muchas preguntas, y esas preguntas, unas pueden ser tomadas como para la idea, como en este caso vendría a ser para las preguntas de investigación, y otras pueden surgir como hipótesis que sustentan, en este caso, a las preguntas de investigación. Dice que puede estar postulado en teoría. Existe una relación muy estrecha del planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. Se define como la revisión inicial de la literatura, hecha para familiarizarnos con el problema. Después ampliarnos a la revisión de la literatura, precisando y el planteamiento. Y por último, derivar hacia la hipótesis. Como se dice en estos pasos, que primero va a la revisión de la literatura, precisando el planteamiento, y por último acude a la hipótesis. La que no simplemente es apoyado en hallazgos de un estudio previo, sino una teoría, un término más en general. Está libre de una segunda limitación, que la cual es el aislamiento del cuerpo de la doctrina más grande. Entonces, para finiquitar esto, se puede decir que al momento de nacer una hipótesis es siempre de nuestra idea principal, argumentándola, investigándola, sacando las preguntas de investigación y las cuales obtendremos las hipótesis. Va a ser un paso muy sencillo. En nuestro sexto punto a tratar vamos a hablar sobre si las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. Este temita está un poquito relacionado con las preguntas de investigación, con la idea principal y con el marco teórico, obviamente. Porque a veces decimos, chuta, no tengo mucho marco teórico, ¿verdad? O no, y si no tengo algo tan grande de investigación. ¿Será que puedo, en este caso, realizar las hipótesis para sustentar mi desarrollo? Entonces, esto está un poquito metido a ese tema, ¿verdad? Si es que se puede o no se puede existir las hipótesis, si es que es un marco teórico que no está tan abundante. ¿Vamos a conocer? Dice que las hipótesis surgidas de teorías con evidencias empíricas superan las dos limitaciones existentes, así como en la afirmación de que una hipótesis que nace de hallazgos de investigación vence a la primera de esas limitaciones. Pero es necesario recalcar que las hipótesis útiles y fructíferas también pueden originarse en planteamientos del problema cuidadosamente revisados, aunque en el cuerpo teórico que las sustenten no sean abundantes. Los que les mencioné anteriormente pueden plantearse así no sea mucho contexto que nosotros tengamos. En definitiva, la calidad de las hipótesis está relacionada en forma positiva con el grado que se haya revisado la lectura exclusivamente. Dentro de este tema existe un subtema que también es importante conocerlo, que son ¿qué características debe tener una hipótesis? Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta, debe reunir ciertos requisitos.
Y eso, por favor, anótenlo, que es muy importante que sepan los requisitos para que se plantee una buena hipótesis. Así no exista un abundante marco teórico. Primero, las hipótesis deben referirse a una situación real, que solo pueda someterse a pruebas de universo y un contexto bien definido. ¿Qué nos quiere decir nuestro primer punto? Que una hipótesis tiene que estar citada a que sea algo verdadero, algo conciso, ¿verdad? Algo que se pueda comprobar, algo que a pesar de que nosotros no podamos acceder a ese sitio, pero existan pruebas de que es verdadero. ¿Me hago entender? Bien, si es que por ejemplo yo digo quiero investigar a la NASA que tienen naves extraterrestres, es algo que yo puedo decir que es verdadero. Hay estudios, hay videos, hay notas científicas que lo afirman, pero en sí yo no puedo acercarme a eso, ¿verdad? Entonces, eso puede ser sí un ejemplo de nuestro primer tema, de nuestro primer punto, perdón. En nuestro segundo punto nos dice que las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y los más concretos posible, como anteriormente sucedía al momento de plantear el problema, que tiene que ser algo claro, concreto, en sí que no exista ambigüedad, para que los lectores no se puedan confundir. En nuestro tercer punto, las relaciones entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, entre paréntesis lógica, ¿verdad? Es indispensable que quede clara la forma en la que se relacionan las variables y que esta relación puede ser un poco ilógica. En nuestro cuarto punto es que los términos o las variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, empíricas en otras palabras. Es decir, que tengan referencia a la realidad como les mencioné en el primero y que las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que podamos medir. En sí también es importante conocer el último punto, que es el quinto, que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Estos requisitos están estrechamente ligados con el anterior y se refiere a formular una hipótesis. Como ustedes se podrán dar cuenta, ¿verdad? Que en sí los 5 puntos están relacionados todos, que nos dicen que tiene que ser de una manera clara, precisa y que pueda ser medido y que sean reales. En sí, eso tenemos que tener en cuenta de las hipótesis. También es importante que las hipótesis se pueden, en este caso, ¿cómo se pueden establecer las hipótesis? Existen diferentes formas de clasificar las hipótesis, aunque en este en este apartado nos vemos de los siguientes tipos. Que las hipótesis de investigación es el primero, existen hipótesis nulas, existen hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Vamos a estudiar nosotros más adelante en sí cada uno de estos temas, ¿verdad? Metámonos al primero, que nos dice qué son las hipótesis de investigación. Con su nombre ustedes ya se podrán dar una idea, ¿verdad? Hipótesis de investigación. Bueno, les voy a definir qué son las hipótesis de investigación. Proposiciones tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Y a la vez, las hipótesis de investigación se pueden subdividir en descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales en diferentes grupos y casuales. Este ha sido nuestro sexto punto a tratar y se podrán dar cuenta ustedes que todo está relacionado, que las hipótesis tienen que ser claras, precisas, que también se subdividen y vamos a estudiar cada una de ellas para que quede un poco más claro los diferentes tipos de hipótesis que fue nuestro primer objetivo, ¿verdad? A continuación nosotros vamos a estudiar sobre que si las hipótesis descriptivas de un dato o valor se pronostican. ¿Bien? Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se pueden medir u observar. También vamos a conocer sobre si las hipótesis correlacionales. Recuerda que mencionamos 4 tipos de hipótesis. Vamos nosotros a estudiar en este caso, como octavo punto, las hipótesis correlacionales. Específicamente las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Sin embargo, las hipótesis correlacionales no solo pueden establecerse que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también como están asociadas. Alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. También vamos a estudiar sobre un punto interno que era sobre las hipótesis de la diferencia entre grupos, que sí es el noveno punto, es un punto muy pequeño, pero vamos a conocerlo, que es que estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos e intercambiar información. Como su nombre mismo lo dice, diferencia entre grupos, ¿verdad? Yo estoy con mi grupo, tengo mi tema de investigación, vamos a otro grupo que en sí
consultaron lo mismo, tienen una idea de eso, pero debatimos, compartimos idea y podemos sacar nuevas hipótesis, incluso nuevas preguntas de investigación, nuevos temas de investigación. En sí, existe una diferencia de hipótesis cuando existen ciertos grupos, ¿verdad?, que intercambian información. En nuestro 10º punto, nosotros vamos a hablar sobre hipótesis que establecen relaciones de casualidad. Su nombre no dice casualidad, ¿verdad? Vamos a definirlo, que este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en cómo se manifiesta, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Hay que considerar que todas las hipótesis establecen en relación de causa y efecto. ¿Qué nos quiere decir causa y efecto? Si es que nosotros, en este caso, por ejemplo, vamos a un ejemplo de las enfermedades, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa para transmitir enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia? ¿Cuál sería el efecto? Entonces, si nos ponemos a analizar en este caso, el momento de tener relaciones sexuales y una persona que está contagiada, esa va a ser la causa. La causa es tener relaciones sexuales. Y el efecto va a ser contagiar a la otra persona con una enfermedad, en este caso puede ser el VIH o la gonorrea, en sí, sin número de enfermedades que existen en transmisión sexual. Eso quiere decir causa y efecto, ¿verdad? El concepto de correlación y casualidad son conceptos asociados, pero distintos. Si dos variables están correlacionadas, ello no necesariamente implica que será causa de la otra. ¿Qué nos quiere decir? En ese caso que no todas, un poco contradiciendo lo anterior, que no todas va a ser la causa de la otra. En ese caso de la otra hipótesis, ¿verdad? Si es que tiene causa y efecto a la otra, la siguiente no va a tener lo mismo que la otra. Puede estar relacionadas en sí, pero no, las variables pueden estar relacionadas, pero no van a tener el mismo efecto. Aquí me voy, que si nosotros planteamos una hipótesis, ocupamos ciertas variables. Poniendo el ejemplo anterior, ¿qué va a ser? En este caso, relaciones con la enfermedad. En este caso se puede hacer otra hipótesis, que serán los tipos de enfermedades producidos por la transmisión, por medio de la transmisión sexual, ¿verdad? Entonces son diferentes variables que se pueden ocupar, pero sí están relacionadas entre sí, que es muy importante tener eso concreto, que las hipótesis tienen que estar relacionadas con nuestro tema principal y nuestras preguntas de investigación. En nuestro 11º punto vamos a estudiar sobre las hipótesis nulas, que son, bueno, vamos a definirlo. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También contribuyen el propósito acerca de las relaciones entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirman las hipótesis de investigación. Para seguir con el estudio de los tipos de hipótesis, en nuestro 12º punto nos toca estudiar sobre las hipótesis alternativas. Como su nombre le indica, son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nulas. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que nos proporcionan estos tipos de hipótesis. Las hipótesis alternativas se simbolizan como y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades. Además, las hipótesis de investigación y nula, de no ser así, no se deben establecerse. ¿Qué nos quiere decir las hipótesis alternativas? Que en este caso pueden estar diferentes a las nulas como las de investigación. Y como les mencioné anteriormente, son alternativas. En sí, es algo que pueden estar como no pueden estar. En nuestro 13º punto vamos a estudiar que en una investigación se formulan hipótesis de investigación nulas y alternativas. Puede existir el caso, como también se pueden poner las de investigación, pero vamos a conocer un poquito más a fondo qué nos trata nuestro 3er punto. Al respecto, no hay ninguna regla universal que nos dice que si podemos utilizar las 2, 3 o 4, las que existen. Ni siquiera consenso entre los investigadores, es decir, se recomienda al investigador o estudiante que aunque exclusivamente se incluya la hipótesis de investigación, todos se tengan presentes, no solo plantearlas, sino durante todo el estudio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en este caso, mientras estemos realizando nuestra investigación, no necesariamente deben existir las hipótesis, y como la dice que existen, no pueden ser nulas o alternativas o investigativas. En sí, es algo que más depende de nuestro tema y cómo esté enfocado, si es descriptivo, narrativo en sí, entonces como los tipos que estudiamos anteriormente, ¿verdad? También como para entender nuestro siguiente punto, que es el 14, ¿cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? A veces nos preguntamos, chuta, tengo una hipótesis, tengo 2,
¿Cuántas serán? ¿Será de ser 5, 10, 15? Pero en sí, no existe un límite de hipótesis. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo qué significa esto. Cada investigación es diferente, como les mencioné. Algunas contienen una gran variedad de hipótesis. Algunas pueden tener hasta 20 hipótesis y todas tienen en sí las variables que están correctas y tienen relación. Porque el problema de investigación es complejo, obviamente. Pero mientras otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio que haremos llevar a cabo. Como les dije anteriormente, en sí, no se preocupen de que lleven límite de 5 a ese 7. Bueno, también depende de en sí, si que están trabajando en convenio con alguien que les está guiando y les dice, no, ¿saben qué? Pongan 5 o 7 hipótesis. Bueno, tocaría buscar, rebuscar, en sí, ampliar un poquito más nuestro tema para poder que sean susceptibles a modificaciones. Pero en sí, si están desarrollando su trabajo y no tienen muchas hipótesis, no se preocupen. Que recuerden las normas, que tienen que estar bien establecidas, concretas y sin ambigüedad, ¿verdad? Es la única recomendación que les puedo brindar. Para seguir con el análisis de los subtemas de nuestro capítulo, de nuestra unidad, nos toca sería el 15º, que dice: en una investigación se puede formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis casuales. En la misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis, porque el problema de investigación así lo requiere. ¿Qué nos quiere decir ese pequeño concepto? Que, como les mencioné anteriormente en el 14º punto, que nuestro tema de investigación puede abarcar todos, así como los tipos de investigación. ¿Se acuerdan que era correlacional, explicativo, descriptivo, argumentativo? Entonces puede, en sí, nuestra pregunta, nuestra idea principal, puede contener todos los tipos de hipótesis, porque así lo requiere, así lo que necesita, y así es como nuestro trabajo va a estar mejor relacionado. Así que no se preocupen si es que tienen más de hipótesis de investigación, o hipótesis correlacionales o descriptivas, no se preocupen, pero lo importante es hacerlas bien. También para estudiar nuestro siguiente punto, que es el número 16, nos toca ¿qué es la prueba de hipótesis? Bueno, la prueba de hipótesis, ¿no? ¿Qué será? Como se ha definido, mencionado a lo largo de este capítulo, las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a pruebas o escrutinio empíricos para determinar si son apoyadas o refutadas. Como les mencioné anteriormente en los subtemas, ¿no? Que tienen que ser empíricas, que se puedan comprobar, que sean ciertos, que sean verdad y que sean bien descriptivas, ¿verdad? De acuerdo con lo que el investigador observa, las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el balance del conocimiento, puesto que, aunque sean formuladas por el ser humano, pueden ser sometidas a pruebas y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas, sin que interfieran los valores de las creencias de los individuos. Alguien puede estar de acuerdo, otras personas no pueden estar de acuerdo, pero simplemente son hipótesis, incluso alternativas, que pueden o no pueden estar, pueden o no pueden ser reales. Entonces, esas son lo que son las pruebas de hipótesis, que estén en sí basadas en algo empírico, algo que se pueda comprobar y que el investigador pueda observar. Siguiendo con el estudio de la hipótesis, nos toca uno de los objetivos. ¿Se acuerda cuál es la utilidad de las hipótesis? Es nuestro siguiente punto a tratar. Vamos a conocer 4 puntos de utilidad de las hipótesis. El primero, son la guía de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formuladas nos ayudan a saber lo que tratamos de buscar, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Nuestra segunda utilidad tienen una función descriptiva y explicativa, según sea el caso, según lo requiera, ¿verdad? Cada vez que una hipótesis revisa evidencia empírica a su favor o en su contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o se hace referencia. Nuestra tercera utilidad, que las hipótesis sirven, funcionan, es aprobar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más robusta. Y cuando más evidencias haya a favor de aquellas, más evidencias habrán a favor de esta, ¿verdad? Quedó claro eso, ¿no es cierto? Que si son más reales y son comprobadas, nuestros argumentos van tomando más fuerza, porque están comprobados por las hipótesis. Nuestra cuarta utilidad, sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con teoría alguna, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis. Continuando con el estudio, nos toca nuestro 18º punto, que es ¿qué ocurre cuando se aporta evidencia en favor de las hipótesis de investigación?
Perdón, cuando no se aporta evidencia, eso nos quiere decir que las hipótesis son falsas, en otras palabras. Vamos a ver qué pasa. No siempre los datos apoyan a las hipótesis, tengan claro eso. Para que las hipótesis tengan utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones, el estudio formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria del problema. Al eliminar cada una de las hipótesis, va estrechando el campo en el cual deberá hallar la respuesta. ¿Qué nos quiere decir esto? En este caso, que formula las hipótesis los estudios, y cuando nosotros vayamos eliminando hipótesis que en sí no tienen ninguna concordancia con lo que estamos investigando, se van estrechando y como que nos va sacando las hipótesis más principales. Vamos a estudiar en este caso que si deben definirse las variables de una hipótesis como parte de una formulación. Es nuestro 19º punto. Al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos. Vamos a conocer los motivos, pero antes de eso quiero decirles que sí es importante declarar las variables. ¿Por qué motivo? Como les mencioné, nos ayudan a modificar, a estar susceptible en este caso, un tema, se puede cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Y sí es importante porque tiene que tener relación con nuestra idea, nuestro tema principal. Porque si estamos hablando de drogas, estamos hablando de algún tema científico y ponemos otras variables que en sí no van al caso, es el momento del lector, es como que va a parecer algo incoherente, ¿verdad? Que acá hable en este caso de enfermedades virales y acá ponga del embarazo. Entonces sí es importante que las variables estén relacionadas entre sí y vamos a conocer los motivos por los cuales son necesarias. El primero, cualquier persona que lea la investigación le den el mismo significado a los términos o variables incluidas en la hipótesis, es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. Es lo que les estaba mencionando, que si yo escribo tal vez algunas variables y que no están vinculadas al tema, yo puedo dejar al libre albedrío lo que vendría a ser, en ese caso, una persona, digamos, en España piense otra, y acá en Ecuador piense en otra, y allá en Estados Unidos piense en otro tipo sobre mi investigación. Lo dejamos a libre expresión, ¿verdad? Entonces, eso está mal. Es muy importante tener en consideración eso. Entonces, el segundo punto es asegurarnos que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se pueden obtener datos reales, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros hablamos de algún tema científico sobre computadores, tenemos que al momento de declarar nuestras variables que sea algo verdadero, ¿verdad? Que sea real, que pueden ser, aunque sean observadas o evaluadas, mucho mejor. También es importante conocer que confrontar nuestra investigación con otras similares, si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con los otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos ya nuestras variables, nuestras hipótesis, y también ya existe un nuevo tema ya existe un tema ya investigado de lo que estamos haciendo nosotros, y también existen las hipótesis, podemos compararlas para saber si es que están hablando en sí de lo mismo, si es que estamos asociados con el tema y no estamos divagando con nuestras hipótesis. Y nuestro último TIC sería nuestra última utilidad, evaluar más adecuadamente los resultados de nuestras investigaciones, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. En nuestro penúltimo tema, vamos a tratar sobre la definición conceptual o constructiva. ¿Qué trata eso? Definición conceptual. Una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Se trata de definiciones de diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno se les denomina definiciones reales. ¿Quedó claro? Se trata sobre definiciones de diccionarios o libros, ¿verdad? Quiere decir que sostienen a nuestras variables, que están comprobadas que son reales. Sí. Y nuestro último tema, que es definiciones operacionales. ¿Qué son las definiciones operacionales? Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor y menor grado, ¿verdad? Bueno, así finaliza el estudio de nuestro sexto capítulo de nuestro libro Metodología de la Investigación. Procederé en este caso a desarrollar
unas preguntas que se me presentaron al momento de realizar esta investigación acerca de las hipótesis. La primera pregunta es sobre qué significa verosímil. La verdad tenía un poco de duda que era verosímil, pero bueno, investigué y es una primera pregunta que les voy a plantear y que quede un poco claro. Dice que tienen apariencia de verdadero, lo que resulta creíble para quien lo observa. Que quede un poquito más claro, quiere decir que puede ser verdadero como puede ser falso, pero a vista de cualquier persona que puede observarlo, puede ser creíble, puede ser verdad, pero no está científicamente comprobado, ¿verdad? También tenemos nuestra siguiente pregunta, que es, ¿quién la mencionamos? La palabrita susceptible, ¿verdad? Pero si es que queda inconcluso que era susceptible, vamos a describirlo, que es que puede experimentar algún tipo de mejora o modificación. Como les mencioné anteriormente, algunos temas pueden ser susceptibles, o las hipótesis o incluso las preguntas de investigación pueden ser susceptibles, ¿verdad? Que pueden modificarse, que pueden cambiarse, que pueden alternarse, en sí, pueden estar en constante variación, ¿verdad? Son mismas preguntas que cuando estuve desarrollando este tema de las hipótesis, obviamente tenía esa dudita, pero aquí les aclaro las dos preguntas. Y ese ha sido el video sobre las hipótesis. Espero que haya quedado todo claro. Recuerden que las hipótesis tienen que ser claras, precisas, concisas y sobre todo que pueda ser con causa y efecto. Y también sigan las recomendaciones sobre los tipos de hipótesis que existen. Espero que el video haya sido de su agrado y muchas gracias.